Bienvenidos todos, yo soy Fran. Yo soy Caro. Y yo soy Maca. Y esto es... ¡Corazón de ñoña! ¡Woohoo! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Maquita? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy día tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Maca Senpai, del dojo Santiago Budokan, mi senpai. Soy su proyecto personal. Cuarto Dan. Recién salido del horno. También, bueno, actualmente estás ejerciendo como instructora de algunas de las clases del dojo. Ayudando al sensei, por supuesto, cuando él constantemente viaja para nutrirse de los conocimientos en Japón y repartir todo este conocimiento también por el mundo. Buenísimo. Así que se usa mucho en la dinámica de los dojos japoneses que cuando la cabeza viaja o por X motivo no está, los senpai, que son los alumnos de mayor experiencia o más antiguos, dirigen la clase. Cuando yo comencé esto hace 9 años, Wow. así como tú, llegué siendo sin entender nada, y efectivamente otros senpai en algún momento estaban ahí adelante. Es increíble cómo de repente el ciclo va avanzando y ahora a mí me toca esa responsabilidad de ayudar cuando sensei no está, dirigir las clases de Yaido, porque tengo cuarto dan recién fresquito. También entreno Kendo, ahí voy mucho más lento, soy primer dan, sí. Y también entreno Kenjutsu, que ahí no hay graduación. No. Por lo tanto, son 3 disciplinas de esgrima japonesa, por decirlo en un nombre sencillo, en latino, para entender. Claro, la Maca y Sensei nos han ayudado como a introducir esta disciplina que es como la base de todo, pero ellos son los que dirigen la clase principalmente. Ya, ¿podrían, por ejemplo, explicar a grandes rasgos qué compone estas artes marciales o qué las define, qué las diferencia? Sí. Para las personas que sabemos como lo básico, solo vimos Karate Kid. Oh. Por supuesto. No, pero si les gusta la ñoñería, les gusta anime, seguramente han visto el Kendo. Estoy 100% segura que esa disciplina la han visto, sí, ¿cierto? Recordando rápidamente en Ranma y medio, el Kuno. Tatewaki, sí, siempre andaba con su espada de madera, siempre andaba vestido con su hakama y gi. Esa es la ropa básica que usamos en el entrenamiento. En resumen, estas 3 disciplinas, como digo, se podrían llamar como esgrima japonesa, porque utilizamos una espada japonesa, por supuesto, que es la que tiene filo solo por un lado, un poco curva, que esa también es la gracia de la espada japonesa. ¿Qué se llama katana? Sí, katana es el nombre genérico. La traducción japonesa es como espada. Ah, o sea, una espada larga, una espada corta, todas serían katanas, por decirlo en sencillo. Pero sí, generalmente en el occidente se conoce como la espada japonesa como katana. Y estas disciplinas obviamente vienen desde la época, no me sé exactamente los años, pero época feudal, Edo, en Japón antiguo, todo esto es de Japón, por supuesto, muy época de los samuráis. Ese más o menos es el contexto. Entonces, en ese entonces los samuráis eran los únicos que podían portar la espada. La espada no era solamente para defender, también era para atacar, para matar. En este caso eran momentos de guerra. Entonces hay que entender que obviamente esto comenzó 100% desde una visión bélica. Pero después, como todo en la humanidad, las cosas van cambiando, las guerras se acabaron, las dinámicas políticas en Japón fueron cambiando, los samuráis ya después no podían andar portando espadas, y cada dojo tenía su estilo de cómo de esgrima, en el fondo, ¿cierto? Cómo utilizar la espada japonesa. Y eso es lo original, que en el fondo nosotros le llamamos Koryu. Koryu es la escuela antigua, por decirlo, ¿ya? Entonces, existían diferentes dojos, cada dojo veía su visión de cómo manejar la espada de forma adecuada, algunos diciendo que, por ejemplo, había que desenvainar para arriba, otros diciendo, como nosotros hacemos Musō Shinten-ryu, que no, que se desenvaina un poco en el ángulo en el que está la espada guardada. En fin, pequeñitos detalles. Cada sensei, obviamente, a propósito de las guerras y de las peleas, iban buscando su estrategia, y, por ejemplo, de ahí surge una de las más conocidas, la de Musashi Miyamoto, un samurái muy famoso, que ganó muchos combates, partió siendo joven, como a los 13, 14 años más o menos, teniendo sus combates, y de ahí nunca más perdió. Y él perfeccionó esto, y él creó, por ejemplo, el Hyoho Niten Ichiryu, que nosotros en resumen le decimos Kenjutsu. Esa vendría siendo como la base de esto, ¿ya? Entonces,
diferentes samuráis, armaban, tenían sus escuelas, y cuando la dinámica política ya permitió, o más bien, dejó de permitir que se usaran las espadas, los sensei quedaron un poco así como, ¿y Ya qué sé. hago con toda mi vida? ¿Cachai? Llevo 40 años usando la Claro, espada con y ahora me esa... dicen que no puedo. Por lo tanto, no sé cómo habrá sido, si se juntaron, si a uno se le ocurrió, si varios se gustaron, no lo sé, pero empezaron a modificarlo. Y algunas escuelas dijeron ya, entonces ahora lo vamos a practicar más, no solo para matar, sino como un camino, ¿cachai? Como una práctica filosófica, como una práctica más espiritual, como una como una disciplina con disciplina. más de una utilidad, por ejemplo. Exacto, y Japón tiene mucho esto, los orientales, de la disciplina, de que perfeccionan, ¿cierto? Por ejemplo, existe también la Ah, claro. ceremonia del té. Aunque usted no lo sepa, en la ceremonia del té también hay danes, que son los grados. No tenía idea. Entonces, las ¡Oh! personas que sirven la ceremonia del té, hay Pueden ir... gente inexperta y hay gente que lleva años, décadas y que va subiendo en danes, ¿cachai? Entonces, todo en Japón todo se perfecciona. Y de esa forma, un poquito, diría yo, desde mi visión, fueron entonces sacando esto desde la visión bélica y lo transformaron a esto que es más un camino, que yo lo sigo, que se llama el Bushido, que es el código del El samurái. código de samurái. Exacto. Lo hemos escuchado hablar. Sí. Exacto. Entonces, el Kenjutsu, por ponerle como el resumen, sería eventualmente la base La o el raíz. origen o la raíz, entendiendo que la verdadera raíz era cada dojo con sus propios sensei y con sus propios La estilos. técnica. En el fondo, cada guerrero, de hecho, ni siquiera sé si eran sensei, probablemente simplemente eran samuráis, guerreros que tenían Claro, sus que técnicas. pasaban de repente su técnica Exacto, a y cuando ya algunos probaban que resultó que habían tenido alumnos. 20 combates y que los 20 combates los lograron ganar, transmitían el conocimiento. O sea, yo quiero aportar una cosita, que me estaba leyendo la biografía de Musashi. Y Musashi Sensei. Musashi Mm, Sensei. qué Y interesante. justamente, claro, se habla de que Musashi no tenía como un hijo biológico al cual transmitirle, porque su padre le enseñó parte del estilo y él también fue buscando distintas artes. Por ejemplo, Musashi no solo manejaba la espada, ¿cachai? También fue aprendiendo a manejar el bastón, Así a manejar es. naginata, a manejar Espada larga, espada corta, el bo, yo, en fin, un un montón montón de de armas. naginata Y también. además tenía su beta artesana, porque tenía sabía carpintería, sabía alfarería, escritura, poesía, pintura. Era un tipo muy multifacético en ese Me hace sentido. pensar como, no sé, como Miguel Ángel, como Da Claro, Vinci. es que era como un genio en ese sentido. Sí, Absolutamente. como un genio. Sí, y también allá en Japón se usa mucho esto de que en el fondo, claro, uno, o particularmente el samurái, tenía que ser correcto y prolijo, ojalá, en todos los aspectos de la vida. Por eso no solamente ser como un monstruo que agarro la espada y Era mato. algo honorable. Absolutamente. Y también era usar espada y ojalá aprender un poco más. Porque igual hay que entender que en la sociedad japonesa, por supuesto, también estaba no sé si llamarle señor feudal, pero era el que tenía todo el poder. El terrateniente, por ejemplo. Exacto. Y el samurái estaba abajo, por decirlo, porque trabajaba para. Sí. Pero esta dinámica de la guerra y todo eso hizo que el perfil del samurái fuera de a poquito escalando y ahí la Socialmente. gente, exacto, también estudiaba. Personalmente Musashi Miyamoto también hay como unas pinturas con caligrafía, súper, súper bonito todo lo Claro, que porque hacía. no siempre estaban peleando, no siempre estaban en el campo de batalla. Y eso justamente surgió después, cuando ya la batalla, ya no había más batalla. ¿Y qué hacer? Como todos estos conocimientos de guerra, Se iban a perder también, o se exacto, podían y transformar. los transformaron en esto que es hoy en día, que obviamente va mutando con un montón de cosas. No es tan simple el camino a la línea. Pero volviendo entonces un poco a las tres disciplinas que entrenó, el Kenjutsu sería la base de este del Hyoho Nitenichi Ryu, la escuela directa de Musashi Miyamoto. De hecho, actualmente existe el Soke, que es la máxima exponente, y él es voy a mentir, 12º tal vez, descendiente como directo en la línea de Musashi Miyamoto. Es como como hijo del emperador. Claro, una cosa así. Obviamente no es ¡Wow! descendiente de sangre, ¿cierto? Se entiende que es el que, Pero es de la es el que escuela, transmite es como el el heredero de la conocimiento. escuela. 100%, el Claro, que transmite el Wow. lo que se conocimiento. traduce hoy en día sería como una especie como de hijo adoptivo, Sí. porque en el fondo él, lo que cuenta por lo menos la biografía que leí yo, que es la de Blume, la que está a disposición en Contrapunto, hablaba de que Musashi adoptaba a niños a los cuales le veía potencial y les iba enseñando. Y después estos niños, cuando se volvían adultos, quedaban como, por ejemplo, si Musashi necesitaba que estuviera presente en alguna tierra que le habían entregado, dejaba a su hijo adoptivo a cargo.
Y después, muy en la dinámica de sensei y Y alumno. discípulo, ¿cachai? Sí. Entonces, también tuvo como 2 hijos adoptivos que eran los principales. Pero se rumorea de que Nedo tuvo un amante y que esa amante tuvo una hija biológica. Y la hija biológica murió joven, pero de enfermedad. Y dicen que le rompió el corazón, y así que como que uno ahí ve como el lado más humano de... No era solo un guerrero no era solo un que guerrero, mataba, claro, ¿cachai? no era solamente letal, sino que Era un ser también... humano, o sea, podía tener Exactamente. varias dimensiones en el fondo. Así es. Ya, tomando en cuenta todo lo que hemos como introducido, ¿ustedes podrían hablarme un poco acerca de cómo practicar un arte marcial puede ser utilizado o puede ser de utilidad para hacer una transformación personal? Una herramienta de transformación personal, ya que habías mencionado que no solo la utilidad podía estar en el campo de batalla, sino que también la fueron transformando en una disciplina que podía pulir el espíritu, por ejemplo. Absolutamente. ¿Qué podrían decirme respecto de lo que ustedes han visto, lo que han aprendido? Las dos visiones, tanto de ti que eres más experimentada como de Carolina que está recién integrándose. Sí. Cuéntenme, por favor. Sí, yo puedo decir con estos años que llevo, todos entramos al camino, por ponerlo de alguna forma, por diferentes motivos. Algunos quieren entrenar el cuerpo físico, algunos quieren entrenar el espíritu porque les gusta la filosofía japonesa, algunos les gustaba el anime y querían creerse Samurai X. Esa es la verdad. Estoy segura que muchos, muchísimos. ¿Cierto? Todos llegan por diferentes motivos y son todos válidos, por supuesto. Pero cuando uno empieza a practicar constantemente, particularmente nuestro dojo Santiago Budokan tiene clase los lunes, los miércoles, los sábados. Entonces, al principio con el solo repetir ciertos movimientos, esa es la base. Primero, no hay que entender, solo hay que copiar. Hay que copiar lo que quien está adelante, en este caso Sensei o la Senpai. Después viene un trabajo un poquito más de reflexión. ¿Por qué estoy copiando? ¿Cachai? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué la punta se detiene ahí? ¿Por qué el corte hay que hacerlo? ¿Por qué la espada no la tomo así, la tengo que tomar así? De a poquito uno empieza a reflexionar. Y durante la práctica, uno entra, entre comillas, como en un estado mental donde uno está tan enfocado en que el filo esté en la dirección adecuada, por ejemplo, en la concentración, de estar tratando de consciente de todo el cuerpo, desde la punta de los dedos del pie hasta como tengo el entrecejo mirando, proyectando a Kazuteki, se llama el enemigo imaginario, Claro. a quien nosotros realizamos las técnicas. Estoy hablando del Yaido. En el Kendo usamos armadura, espadas de bambú y nos agarramos a palos. Somos unos dementes. Nos agarramos a palos. Y uno dirá, ya, ¿y qué aprendo agarrándome a palos? Bueno, entender justo el momento preciso cuando alguien me va a atacar y a lo mejor ¿qué hago? Bloqueo, aprovecho la oportunidad y lo desvío y golpeo, en fin. Desde esa base, que va totalmente asociado a la, ¿cómo decirlo?, a las cosas que uno tiene que hacer en la clase, después viene la siguiente etapa, un poquito más de reflexión y de crecimiento espiritual, y a mí me ha servido mucho todo esto que es del camino. Por ejemplo, del camino le digo yo, this is the way. El camino filosófico. El Bushido, el camino de la espada, en el fondo. Sí. Yo en la vida, porque me lo he reflexionado, ¿de qué me sirve a mí en la vida saber usar una espada, por ejemplo? De nada, uno podría decir, porque por la vida no ando con espada, ¿cierto? Entonces, diferente sería a lo mejor, por ejemplo, el karate, que uno dice, ya, pero mis propios puños son mi arma. Acá es como, no siempre voy a andar con la espada, pero sí voy a estar con un estado de observación, de atenta, donde uno, por ejemplo, en los exámenes, ahora que hace poquito tuvimos el segundo latinoamericano de Yaido, Chile fue la sede, el primero fue hace 2 años atrás en Perú, lo cual es muy importante, porque es más conocido el Kendo que el Yaido, entonces es bacán que ahora se hayan separado los eventos y que hagan un latinoamericano de Yaido, y ojalá en unos años más un mundial de Yaido, sería maravilloso. Y bueno, en toda esta dinámica que de lo que veníamos saliendo ahora fresquito, compartí con diferentes compañeros de diferentes países, y todos reflexionábamos un poco en eso, en que en el día a día uno no está obviamente con la espada, pero sí el saber que uno tiene que cumplir con la disciplina, aunque tuve un día de mierda, nosotros entrenamos a las 9 de la noche, ¿cachai? Un lunes, imagínate. Súper la vida normal parte a las 6, 7 de la mañana, haces tu vida todo el día y después de eso tienes que ir.
ese momento en que uno está en la cama así acostado, suena la alarma, ay, tengo que ir al dojo. El levantarse y mover ya es una victoria de superación, de que cuando uno está cansado igual continúa. Y eso en la vida me prepara justamente, por ejemplo, tú querés mamá, y de repente la guagua ya así no puede Claro, más. para Y las uno, batallas del ¿cachai? Y día a uno día. dice, bueno, ya no puedo más, pero no sé, es que sí, sí puedo, una más, sí puedo. También en esto, por ejemplo, se usa mucho el metzger, es proyectar los ojos en el oponente, y no solamente en el oponente, por ejemplo, yo ahora me estoy mirando a mí misma, pero también con vista periférica las veo a ustedes, por Claro. ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso también es un estado de alerta. Yo ando caminando por Santiago Centro en la noche y no tengo miedo, porque Has estoy desarrollado atenta, sé si alguien viene esas atrás, logro habilidades. percibirlo. Puede ser con la audición, puede ser con el aura incluso, Sí. pero yo diría que eso es un poco lo que sirve esta Claro, te afina disciplina. los sentidos Te también. afina los sentidos, trabajas la frustración de una Sí. forma increíble. Porque, por ejemplo, el yaido son muchos detalles, pero así infinitos de detalles, que voy a simular. Por ejemplo, un corte hacia el frente, una cosa es terminar ahí, otra cosa es terminar allá, otra cosa es terminar con la punta más acá. Y uno dirá, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es gigante, porque en una o atravesaste al enemigo completamente, le cortaste la cabeza, o dejaste la espada hasta la mitad. ¿Cachai? En la vida, ¿cómo enfrentas tus duelos? ¿Haces el corte definitivo? ¿Haces punteos de a poquito? Frente al tratar de corregir y ver que tu cuerpo no lo hace, porque me imagino que te pasa, Sensei o quien está al frente repite, habla lo que uno tiene que entrenar y la mente lo entiende. Pero el estúpido cuerpo no lo El hace, cuerpo toma más tiempo toma más para tiempo y eso procesar. genera cosas adentro. En el kendo, por ejemplo, que es donde nos agarramos a palos, esto es muy experiencia personal, a mí me generaba mucha frustración recibir los palos, porque y al otro día tener moretón acá, tener dolor en la cabeza porque me llegaron 50 palos en la cabeza. Hay una técnica que se llama tsuki, que es un golpe aquí al cuello, a la garganta, y uno a veces queda como con el aire así como, son detalles que uno en mi interior decía, bueno, esto es horrible, me duele, me siento incómoda, me están maltratando, genera fantasmas a propósito del machismo, por ejemplo, o traumas de infancia, de como frente a violencia o cosas así, y de a poquito uno puede ir manejándolo e ir entendiendo que esto no es violento, esta es la práctica. Mi compañero me está haciendo... O hacerse más fuerte. Exacto, y mi Y compañero enfrentarlo. me está golpeando, pero me está golpeando porque está mostrando una técnica y yo puedo enfrentarme y también le puedo hacer una contratécnica. Y en la vida, Y también cuando dejas tengo de ser víctima también. también, y te empoderas y puedes salir adelante. Y en ese sentido, la espada para mí es una herramienta de empoderamiento 100%. Ver que una área, que hay que decirlo, es machista, porque obviamente los samuráis, no, bueno, se ha sabido que igual han existido samuráis mujeres, pero en Ajá. general esto Fue creada con era una mirada muy de masculina hombre. también. Entonces, hoy en día que esto ha ido mutando, también que la mujer tenga un rol, por ejemplo, cada ser cuarto dan, igual no es por yo tirarme flores, pero No, pero igual es algo, un Genial. logro es algo importantísimo. importante porque no todas, no Y es hay muchas inspirador para mujeres otras mujeres entrenando también. y nos da esa fortaleza. Mm. Y yo sí veo que uno puede, por ejemplo, experiencia personal, en el Yaido, como digo, uno proyecta al Kazoteki, que es el enemigo que viene supuestamente a hacerte una técnica y tú desenvainas y lo cortas. Ese es el propósito. ¿Quién es tu Kazoteki en la vida? A veces soy yo misma. A veces son mis problemas. Tal vez no tiene Claro. forma física, pero hay algo ahí. A veces es una persona con nombre y apellido. Sí, Y uno po. en esta práctica diaria puede ir soltando también esas frustraciones. Y otra dinámica también, por ejemplo, como hacemos examen, por ejemplo, pasa que uno lo intenta, lleva años entrenando, vaya al examen y repruebas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Darte un paso al costado y nunca más seguir porque perdiste, porque te humillaste, porque gastaste plata, porque la? No. Uno se levanta y sigue. Y Sí, sigue. y eso es tan importante. Siento que hoy en día es difícil para las nuevas generaciones enfrentar la frustración y el miedo a fallar Así que es. te paraliza. Y acá Que uno falla mucho y hay que seguir esa adelante. predilección que tenemos por el perfeccionismo que nos impide, como siquiera intentar cosas nuevas, o arriesgarnos más, o invertir más esfuerzo, más tiempo, más sacrificio, porque no nos gusta la sensación de perder o de fallar. Así es, a nadie. Es una zona súper incómoda. Y he aprendido A transitar eso y a que superarlo. la única forma de aprender a llevarlo es exponiéndote a eso. Sí. Y, por ejemplo, también ahora la dinámica de examen, que es lo que vinimos hace poco.
trajeron casi que 8 sensei, profesores máximos exponentes octavos dan del mundo. La mesa está al frente tuyo observándote cómo haces los movimientos. Es una presión que uno siente. Hay una... Y lograrlo, y aprobar o no aprobar, o lo que sea, el simple hecho de levantarte en la mañana, agarrar tu espada, ir y exponerte a esto, uno ya crece. Y por la vida, cuando tengo un conflicto, cuando mi jefe me grita, cuando, no sé, estoy con una actitud distinta, ya no una actitud de, ay, me van a... No, es como, oye, ya, te escucho, estoy firme, yo también tengo lo que decir. ¿Cachai? Te Es, entrega otra desde mentalidad. el punto de vista espiritual, por decirlo de alguna forma, a mí me llena mucho en esos aprendizajes frente a la frustración, frente a la derrota, frente al más fuerte, frente a esa figura de poder. Y en el kendo, una figura violenta, porque en el yaido yo no recibo los golpes, pero en el kendo mi compañera o compañero sí me golpea, porque es parte de la práctica. Y lograr darle vuelta a eso, de que puedo enfrentar los duelos, ¿cachai? Y puedo recibir y el otro día tener moretones, y aún así estoy viva, y aún así lo logré, ¿cachai? Entonces, es súper súper enriquecedor. profundo, súper profundo. Si uno le ve ese trasfondo, que obviamente uno solo lo puede lograr con los años. Como comenté al comienzo, primero solo hay que imitar, no hay que entender. Después le vaya aplicando un poquito de conocimiento. Después ya llega un punto en que incluso tienes que alejarte tal vez de lo que te venían enseñando y tú buscar tu propio camino. Y por eso esta cuestión es un camino, yo digo, eterno. O sea, ¿cuándo voy a detenerme? Cuando me muera. Y de ahí voy a reencarnar y probablemente voy a reencarnar en algo similar. Para seguir aprendiendo. ¿Y tú, Caro? Ya, pero yo la voy a hacer más cortita porque la vaca fue bien Lo profunda siento. y extensa, pero... No, me abarcaste soy varias muy preguntas que buena tenía, para- ya voy No, no, avanzando. no, Voy avanzando las está bien, preguntas de porque ya hecho, me respondiste tú sabes. varias. Ya, pero, por ejemplo, a mí, el Yaido, yo entré al dojo porque tenía mucha rabia. Eso yo ya lo he comentado. Y quería aprender cómo a gestionar y a canalizar esa rabia de buena forma. Y lo otro, pero esto fue como algo que fue saliendo a medida que yo fui practicando. Yo confío muy poco en mí misma y en mis capacidades, ¿cachai? Creo que muchas de las cosas que no me he permitido hacer, en parte ha sido por las limitaciones socioculturales y económicas que tengo, pero también por ese de no creerme el cuento, ¿cachai? Y bueno, como todo fan de Samurai X, yo también en algún momento soñaba con ponerme la hakama y con comprarme un kimono y toda esa cuestión y como vivir la experiencia. Sí. Pero más allá de eso, me ayudó a trabajar harto la autoconfianza y a romper esas limitaciones mentales, a romper con la frustración, con el no saber qué hacer más que, porque, no sé, pues el mismo podcast como proyecto, pucha, yo estuve mucho tiempo diciéndote, no estoy segura si tirarnos o no con el podcast, y al final, cuando yo empecé Yaido, empezamos con el podcast. Fueron cosas como que surgieron de forma paralela, ¿cachai? La forma en que gestiono mi rabia ahora es distinta, la forma en que gestiono las frustraciones o los conflictos del día a día. Por ejemplo, no sé, pues de repente pasa que uno va en la calle y te encontrás con alguien atravesadísimo y que te tira mala onda o te insulta o intenta agredirte, ¿cachai? Y yo lo primero que hago es recordar el dojo. Es como, ya, pero yo estoy practicando el bushido, estoy en budo, esto, no puedo obviamente transgredir al otro ni transgredir las leyes, pero tampoco me voy a dejar pasar a llevar, ¿cachai? Entonces poner un límite sano. Y siento que eso me ha ayudado, y también me ha ayudado a no responder desde un lugar tan vulnerable como en el que sentía que era antes. Y eso incluso se presentaba hasta en mis sueños, ¿cachai? Como soñar con alguna persona, y de hecho me pasó la temporada de Eclipse, weón, soñar con alguna persona que en algún momento de mi vida me haya hecho una agresión o una transgresión súper fuerte, y soñarme y como estar aguardando a que entrara como a mi pieza, ponte tú. Pero tú estabas ahí preparada. Estaba con el Bokto. Eso, me gusta. Y de repente fue como, tengo el Bokto. Y la persona que viene como a agredirme nuevamente, y de hecho soñé que estaba con mi hermana, pero mi hermana era chica, ¿cachai? Y yo como que la defendía con el Bokto, como que estaba lista para desenvainar en cualquier momento mirando la puerta y venía el agresor, ¿cachai? Perfecto. Y en mi cabeza, claro, en mi cabeza fue como, ya esa niña no está tan vulnerable y tampoco es como que no pueda, me sienta inútil de defender a mi hermana, ¿cachai? Sino que es
tengo las herramientas. No las voy a usar de manera desmedida ni poco sabia, ¿cachai? Porque entiendo que hay consecuencias al respecto. Pero también es como, están las herramientas ahí, ¿cachai? Y también en un tema quizás como más de autoestima, ¿cachai? Como por ejemplo también el tema, no solamente la autoconfianza, sino como la autoestima también. Eh, a mí antes me afectaba mucho lo que me decía la gente. De repente gente que ni me conocía o que no tenía idea de las cosas que me pasaban a mí. Y de repente me fui dando cuenta de que muchos de ellos estaba como en cómo yo recibía el comentario, cómo recibía la acción, ¿cachai? Y finalmente fue como, cálmate. Mm. No Te ha tienes por... entregado ese tipo de herramientas. Claro, y no, y a nivel espiritual también, pues sí, con la maca también somos bien espirituales en ese sentido. Somos brujas. Eh, Paso el dato, me llamo Macarcana. Vamos a a la poner maca sus no redes es sociales. bruja, Porque síganme ahí en pero mi Instagram. y tiene su emprendimiento como de cositas brujísticas, Así es. Reiki, gemoterapia, Tarot. tarot. Que se Registro relacionan akáchico. también, porque trabajan el espíritu, trabajan las energías, O sea, yo creo que también son mi herramientas de sanación. energía, claro, mi energía Totalmente. como bruja está brígida, estoy como en una etapa muy de energía creativa, ¿cachai? Y Sí, creo que en el dojo también esas instancias como de moxó o de moxó, como, Es una meditación que hacemos al comienzo y al finalizar la clase. claro, o el hecho de, por ejemplo, de integrar los movimientos, porque finalmente el Yaido tiene algo de meditación activa en eso de Total. concentrarse y de estar Estar presente. pendiente en cada partícula del cuerpo. Cuando hacemos la técnica de cortar, no es un hachazo, no es agarrar la cuestión y con ir un fuerza corte de bruta. arriba hacia abajo. No. Hay que sostener la espada entre la falange de los dedos, en un ángulo particular, la espada debe reposar, con la muñeca relajado, y el movimiento se llama tenuchi, uno hace primero el meñique, luego esto, y eso hace que la espada se mueva. Esa es la técnica, o sea, y la espada corta porque tiene filo, no por fuerza. Entonces por eso hay que usar la técnica. Y la Caro comentó algunas cositas que creo que es importante destacar. El yaido, que es la técnica del desenvainar la espada, por decirlo de alguna forma, tiene estas escuelas antiguas, Koryus, que nosotros practicamos Muso Shinden Ryu. Existen otras. Y hace unos años atrás se decidió, diferentes profesores se juntaron y dijeron, ¿sabéis qué? Esto ya se está masificando, está saliendo de Japón. Hay que empezar a ordenar, porque para allá llegó un conocimiento, para allá llegó otro. Unos dicen que se hace así, otros dicen que se hace así. Entonces se llegó a un acuerdo y se llegó al Senken Dei Yai. ¿Qué significa eso? Es como el Yaido normalizado, ¿ya? O regularizado, estandarizado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese Yaido, el concepto espiritual, en el Setei Yai, Senken Dei Yai, ¿cómo se dice? Pero nosotros lo abreviamos Setei, el Yaido. Después me van a hacer todo un glosario y aquí Desde- voy a poner todas las son palabras definiciones. japonesas. El concepto es, yo ando con mi espada envainada por la vida. Alguien me viene a atacar. ¿Qué hago? Lo primero es ganar el combate sin combatir. Esa es la primera filosofía. ¿Ya? Entonces yo no voy caminando por la vida con cara de te quiero matar o quiero conflicto. No, yo voy pasiva, tranquila, ojalá desapercibida. Viene alguien corriendo con una espada así a atacarme. Yo voy y corto el tiro, no. Yo sigo afirmando, obviamente afirmo la espada, porque veo que viene una amenaza. Estoy atento, observo todo el rato, despacio. Si empiezo a desenvainar, estoy consciente, como transmitiendo, ¿estás seguro que me vas a atacar? Porque si me vas a atacar, yo voy a desenvainar. Y si voy a desenvainar, no va a ser para jugar, va a ser para matarte con un corte, un solo corte. ¿Cachai? Entonces, en la vida, ¿cómo uno enfrenta esas peleas? Tal como decías tú, de repente alguien me viene a atacar, la gente no se encuentra con gente demente por la calle, en el tránsito, te tocan la bocina, sale un demente con un bate que te quiere golpear, vaya a salir el tiro a agarrarle un golpe. Lo mejor es tratar de defender, o sea, de resolver el conflicto sin conflicto, lo primero. Pero cuando ya, también como decías tú, si llega el hueón así con la espada directa, que no voy a cerrar los ojos y recibir el golpe, por supuesto que voy a desenvainar, pero hasta el último minuto yo estoy Con la en un esperanza estado, exacto, en un estado de que no sea de necesario. que no sea necesario. Y si estoy desenvainando, ojalá en el momento justo, ya, retroceder y no desenvainar. Pero si desenvaino, ya es para matar. Claro. Y eso hay que tener mucha conciencia en aquello. Que el corte es para matar. Y lo otro, ¿por qué voy a matar al otro? ¿Porque lo odio? No. Porque, por ejemplo, estoy defendiendo a mi familia. Soy una samurái
que tiene familia atrás y que se la querían vender a alguien y vienen a buscarlo. Ahí yo voy a defender y voy a ir a matar, por ejemplo. Entonces, esas cosas también siento que uno... Tiene el principio de protección en el sí, fondo. y que en la práctica diaria, obviamente uno no está defendiendo a la familia, pero si uno le pone el kokoro, no kamae, se llama, que es como ponerle espíritu, corazón a la práctica. No solamente repetir los movimientos porque sí, sino que entendiendo, intencionando. La práctica sube infinitamente, uno se perfecciona y te ayuda también a transitar los conflictos de la vida. Sí, totalmente. Sí, Wow. sí. Quedé así, pero Alucina. me estoy permeando de toda su filosofía, me encanta, amé, estoy a esto de inscribirme. A esto. Muy bien. Muy Ah, bien, eso vayan increíble. todos a Santiago de Boca, en el mejor dojo de Chile, somos el No, mejor, pero también aquí. mejor país de Chile. Pues, excelente. Sí, estoy de acuerdo. Yo seguía a Confirmo. besarse en secundaria. Y él, no pruebo. Ya, Pero más que ya, avancemos un poco. ¿Ustedes dirían que tenían algunos como prejuicios o algunos pensados, algunos estereotipos como en el imaginario cultural respecto a personas que practican artes marciales que se quebraron cuando realmente empezaron a practicar el arte marcial? Por ejemplo, tenían una idea de cómo eran los sensei, tenían una idea de cómo eran los alumnos, de cómo era el dojo, de cómo era la práctica, y que de repente como que tuvieron algún choque cultural, por ejemplo. Mira, en mi experiencia no tan así porque yo partí en esto muy chica. Primero partí con karate a los 9 años. Oh, ya. Por lo tanto, ese fue mi primer como Acercamiento acercamiento a la dinámica marcial. muy temprano. Muy chiquitita. Y recuerdo, tengo muy patente mi primera clase. Por cierto, mi sensei de karate, Noriko, mujer chilena. Increíble. Lo cual también fue una referencia para mí, yo siendo chica en el mundo, sabiendo que el karate era una técnica de hombres y que de repente hubiese una profesora mujer. No, yo así. Tremenda in diferencia, love, tremenda ¿cachai? diferencia, wow. Y me acuerdo mucho la primera clase, fuimos 20, 30 cabros probablemente a la clase, y la sensei nos hizo sentarnos en seiza y tratar de meditar 3 minutitos, quietos. Bueno, nadie podía, todos los niños se movían para acá, se rascaban, ¿y qué vamos a hacer después? Preguntando y todo, ya. Después obviamente un par de técnicas, qué sé yo, listo. Segunda clase, ya no eran 30, eran 15. Wow. El primer filtro. Tercera clase, ya quedamos 5. ¿Cachai? Y uno dice que la profe era mala, no, ni por si acaso, o sea, excelente. De hecho, hace poco fue un torneo y tuvo maravillosos resultados, o sea, es increíble hasta el día de hoy. Imagínate, yo partí a los 9 años y ella ya era profe, y ahora tengo 37 y ella sigue siendo profe. Imagínense todo el camino que lleva. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso de que todos comemos desordenados y de repente entender que esta cuestión es así, es disciplina. Me acuerdo mucho que decían en la primera clase, ¿y cuándo voy a aprender a golpear? ¿Cachai? Y la profe era como, no, primero hay que aprender a meditar. Esa fue su filosofía. No, tal vez no todos son así, pero... Entonces, como desde muy temprano yo llegué a eso, siempre entendí un poco esa figura, de que el sensei está arriba, por decirlo, porque hay que decirlo que es muy piramidal esto. Sí. Sensei, senpai, kohai, es como la definición de lo que... De la estructura. Exacto. Que viene totalmente del colegio. Nosotros acá en Occidente a veces como que le ponemos muy arriba ciertos conceptos, pero allá en el colegio, por ejemplo, el que está en cuarto medio es el senpai y el que está en tercero medio es el kohai, así de simple. Tal cual, es como en la vida. Así es, no es de que sea tampoco más inteligente, más fuerte, no, no, solo es un rol como nomás. la jerarquía Exacto. de la social, digamos. Exacto. Entonces para mí eso no fue tan chocante, porque como digo, desde chica entendí que había que estar en silencio, que había que seguir las órdenes, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Y que había que ponerle un poquito de espíritu a esto, no solamente hacer golpes al vacío. Entonces, que era mucho más que pelear, así en el fondo, aprender a pelear. Así es. Y eso yo estuve en karate hasta cuarto medio. Después en la época universitaria, por ejemplo, entrené un poco de judo y un poco de taekwondo. Son otros estilos distintos, pero también ocurre un poco eso. Entonces, tanto choque cultural en mí no hubo porque entré desde muy chiquitita. Pero sí me pasa que me sigue chocando la pirámide. Yo tengo un conflicto. Un conflicto con la autoridad. Sí, tengo un pequeño conflicto con las figuras de poder. A nosotros nos gusta eso. Que sean minoría. Nos representa. Que sean minoría, que sean hombres, que ocurre mucho también, hay que decirlo. Lo que Sensei dice se hace y no se cuestiona.
Claro, eso es Y- duro también. O sea, y yo soy la persona que debería llamarme apellido Contreras, porque llevo, Nosotros no le hacemos eso. llevo las Esa pocas. no me la sé. Si a mí me dicen, no sé, 1 más 1, 2, ¿por qué? Claro, ¿Cachai? así ¿Por qué como es que 2? difiero. No llego y ¿por qué 2? ¿Y por qué 2? ¿Y por qué no como? Y empiezo y no sé. Eso sí me chocó. Y me sigue chocando el día de hoy porque mi dojo es muy sano, pero lamentablemente en el mundo marcial ocurre siempre, lamentablemente van a haber senseis, profesores que ven el camino de otra forma y que aprovechan eso, aprovechan el poder, aprovechan que lo que ellos dicen es la ley. Claro, utilizan ese poder no para... Así es, Sí. ¿cachai? No con los mejores Sí. intereses en mente. Claro. Ese es un detallito de por medio que Un debo poco- decirlo. un poco- No, es importantísimo, Sí. importantísimo. un poco como lo que comenzábamos en el capítulo de Kimetsu no Yaiba, que es como la figura sensei puede tener este rasgo medio paternal, pero no necesariamente todos los senseis son así, ¿cachai? Hay senseis que sí te van a cuidar, que te van a guiar, o que les van a encargar a los senpai que te guíen, ¿cachai? Pero no todos los senseis son así, o sea, ha habido casos de senseis que... con esto no quiero desmotivar a nadie, ¿cachai? Pero sí considero que hay casos donde la gente deja pasar mucho por la figura del sensei. ¿cachai? Exacto. Y eso pasa si por eso yo siento que esto es uno lo extrapola a cualquier cosa de la vida, igual sirve. En la vida, ¿quién no tenía un jefe abusivo? Claro. Mucho más todos. común. ¿Ya? ¿Cierto? Yo Nosotros, tuve. todos. Mucho más Yo común. denuncié a mi ex empleador al respecto. Entonces, ¿qué hace uno frente a la figura de poder? Si lo que te dice, la orden que te dice, te hace sentido, perfecto. Pero no, si no te hace sentido, agacháis el moño por miedo, pucha, porque me van a despedir, qué sé yo. Algo similar ocurre en esto. Y yo siento que ahí también sirve uno poder hacer esa reflexión. Y si por casualidad. Por eso yo soy fiel a Santiago Budokan, porque Nico Sensei, que es el líder, Eso es sensei. es correcto, es estudioso, sigue la línea japonesa, pero si yo viera un ápice de violencia, de abuso o de algo así, yo me voy de ese espacio, ¿cachai? Y esa fortaleza la tengo porque ya tengo estos años, y como que puedo decir, tengo mi espada espiritual, Sí. y aunque el líder es el que me está tratando, yo también, ¿cachai? No lo Sí. puede como expandir, suena muy violento, pero... No, no, Es todo pero figurativo. absolutamente, por favor. Todo es figurativo. Todo sí. simbólico. Una muerte simbólica. Pero claro, o sea, es importante considerar que al final del día el sensei también es un ser humano. También se puede Absolutamente. equivocar. Hay que Creo separar que las cosas hay, también. claro, hay que mantener un poco el equilibrio entre confiar en tu maestro y respetar quizás su lugar versus tu lugar, Exacto. pero al mismo tiempo quizás cuando vas creciendo, avanzando como en Dan y en responsabilidades, también adoptas un poco esa responsabilidad de apoyar a tu maestro y también de repente corregirlo o plantearle si encuentras que él no está siguiendo el camino prometido, por decirlo de alguna forma. Totalmente, porque también en esto he tenido la suerte de compartir con profesores de octavos Dan, que es lo máximo exponente que existe en el mundo. De Yaido. Y Ujú. de Kendo igual, octavos Sí. Dan, son los máximos que hay. Y el Kenjutsu no usa danes, así que no tenemos cómo saber. Pero los profes me comentan que ellos enseñan, por ejemplo, ahora los profes que vinieron para acá, ellos también aprenden con nosotros. Ocurre esta dinámica y eso es lo bonito. De la retroalimentación. Es bonito. Que no solamente la información venga de aquí hacia abajo, sino que la forma en como nosotros lo recibimos y si podemos dar un feedback para arriba, los profes también aprenden. Y los profes también aprenden en, por ejemplo, en cómo transmitir el conocimiento. Puedo transmitir esta caja de esta forma y esa persona la recibió perfectamente, pero esta persona no puede recibirlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Le entrego la misma caja? No, pues tengo que moldearlo, tal vez le tengo que entregar un círculo, también le tengo que entregar otra cosa. Y eso también, ¿cómo lo puedes aprender siendo profesor? De la única forma es teniendo alumnos y que te dé el feedback. Entonces, como todo en la vida, también esos desafíos. uno aprende para allá y de allá para acá. Así Sí, me gusta bien. pensarlo. O sea, yo por mi parte, como no creo que sea tanto choque cultural, pero sí hay un tema con la autoridad, ¿cachai? Como nosotras, nuevamente. Es un tema recurrente. De hecho, es algo que le dije a la Maca al comienzo, así como, puta, yo igual tengo como temas con la autoridad, pero yo respeto mucho la línea de entrenamiento y de guía de Nico Sensei por lo mismo, porque ya me di cuenta que aparte de que él no es alguien que
que vaya a ser como, por ejemplo, agresivo contigo, Jamás. ni que te va a tratar mal, ni nada, a lo más te va a decir, oye, esto está mal hecho, ¿cachai? Pero podemos mejorarlo. Y creo que en ese sentido como yo logré sentirme segura y porque, claro, yo entré muy pollo, yo como que entré y la Maca no estaba en ese tiempo entrenando y yo como que fui y le dije, no sé nada, ¿cómo Ayuda. saludo? ¿Qué hago? Ya, cámbiate ahí, gaso para allá, listo, listo. Y claro, para mí fue como, todos se cambiaban adentro del dojo y yo así como, porque se están sacando las jakamas. Y, pero fue chistoso, ¿cachai? No fue como perturbador ni nada. Pero sí me pasó de que, claro, en algún momento tuve diferencias con algunos compañeros y como que yo me acerqué a la Maca, ya la conocía, y le dije, Maca, senpai, ¿puedo poner un límite de manera asertiva? Por supuesto que Y, se y me puede. dijo, sí, sí puedes. Y yo le dije, tengo que avisarle a Sensei, y me dijo, no, Sensei ya está al canto. Entonces, eso a mí me dio mucha seguridad, así como que estén tan pendientes los senpai y Sensei estén en Del ambiente. conocimiento del ambiente, quién tiene rollos con quién, que quién se lleva mal con quién, que cómo se relacionan todos, ¿cachai? Y en ese sentido lo encontré muy sano. Ahora también somos todos muy ñoños, ¿cachai? Partimos de esa base. Partimos de esa base. Entonces, yo no me sentí incómoda de mostrar quién soy, o de lo ñoña que soy, o de lo bruja que soy, o no sé, pues de lo cabezona en el área de literatura que puedo llegar a ser. Llegaste a un ¿Cachai? lugar seguro. Claro, Así es. es el tema. Y aún así, los chicos de repente tienen prejuicios. Entonces, yo creo que también está en rol de nosotras como mujeres que tienen una visión mucho más feminista y más cercana, a apoyarnos a nosotras dentro del dojo también, a decir, ¿sabéis qué? Esto, por ejemplo, las tallas como de mal gusto, medias machistas, no, ¿cachai? O estos términos no se usan. Y ir también contribuyendo a que nuestros compañeros sean no solamente un aporte entre el dojo, sino también un aporte dentro de la sociedad en ese sentido, como ir modificando las líneas de pensamiento, ¿cachai? Ahora, no sé cómo serán Kendo, pero por lo menos las chicas de Santiago Budokan en Kendo y Aido nos hemos unido como para tener un lugar donde poder conversar las cosas que nos pasan, ¿cachai? Súper. Así es. Justo quería llegar un poco a ese tema. ¿Cómo ven ustedes la relación con otras mujeres que también practican las artes marciales, maestras, compañeras, quizás discípulas en algún momento, Sí. Kohai? ¿Piensan que es importante como apoyarlas? ¿Cómo es más o menos la dinámica? ¿Han tenido conflictos o más bien se han unido por estar en una disciplina que es inherentemente Sí, masculina y es machista también y es un poco violenta, por decirlo de alguna forma, o el kendo, por agresiva ejemplo, puede ser? exacto, agresiva, porque hay contacto y hay golpes, y eso obviamente altera egos, afecta cuerpos, emociones, y Mm. como en cualquier conflicto, Remece remece, a las y personas. por supuesto que hemos tenido conflicto. No sé, porque una compañera o un compañero te pega una técnica muy fuerte y uno después va a conversar, por ejemplo, a decir, oye, me dolió, y que la persona se altere. Son cosas que pasan porque somos humanos. Y también la dinámica de la clase, a veces las peleas en el kendo, por ejemplo, hay una dinámica que se llama keiko, que es como una pelea que dura cortito y uno muestra un par de técnicas, el otro está totalmente improvisado, se hace ahí en el momento. Y así es donde uno pone en práctica los ejercicios de todo el rato. Y en eso, eh, de repente la adrenalina del movimiento en el que uno hace unos golpes, unos tallataris, se agarra para acá, se tira para allá y después pega para allá. Con la adrenalina del movimiento te puede llegar un golpe mal hecho. Eh, yo puedo hacer un golpe mal hecho y hay que tener igual como esa humildad también decir, disculpa, me equivoqué, no debí pegarte ahí, quería pegarte acá y te pegué Claro, del hay otro que tener lado. la delicadeza de continuar la conversación post entrenamiento también. Sí, sí, y yo creo que eso sí se da mucho, pero como en todos, siempre hay uno que otro que son más conflictivos, que son más difíciles de abordar, que son más sensibles también, hay que decirlo. Eh, yo en la actual Federación Chilena de Kendo Jaido Yodo, tengo un cargo. Soy el encargado institucional frente a la violencia, el deporte, el acoso y las vulneraciones en el deporte, ¿ya? Y el Ministerio del Deporte nos capacitó. Estuve como 2 meses en clases online Wow, para excelente. entender y conocer, porque obviamente yo desde mi vereda feminista entiendo las dinámicas, pero Pero ¿cómo no las lo puedes había, transmitir exacto, y no lo después? había aplicado, no lo había aterrizado a la dinámica del deporte. Me sorprendió mucho que en las clases que fui, todas las federaciones deportivas contaron historias de violencia y de acoso.
O sea, es algo real. Es algo recurrente. Es algo quizás. recurrente. Siempre que hay jerarquía, ocurre, siempre. Mm. Y hay que entender los límites. ¿Y cómo uno entiende los límites? Por ejemplo, cuando las disciplinas son con golpes, con amarres, con técnicas, con llaves, uno dice, ay, me está violentando porque me tiene... No, no te estoy violentando, estoy haciendo la técnica. ¿Sabes? Entonces hay que lograr igual ahí entender ese equilibrio. Y a mí el curso me ayudó mucho para entender eso, ver que una cosa es, y uno sé que uno lo nota cuando uno ve los conflictos. Nota si la persona te está agrediendo porque está con un fuego interno brutal o porque simplemente quiere mejorar y está en la adrenalina de la pelea. ¿Sabes? Pero son cosas que hay que observar. Que hay que observar, y hay que observar al otro y hay que observarse a uno también. Por ejemplo, a mí, experiencia personal, me ha pasado, me sorprende cómo puedo sentir una especie de odio frente al compañero, ¿cachai? Porque yo quería hacer alguna técnica, no me resultó, y me llegó la contra y me llegaron 3 palos de vuelta, cuando yo quise pegar uno solo, y ni siquiera pude pegarlo, y me llegaron 3 de vuelta, y en mi interior me pasa frustración, rabia, enojo conmigo, enojo con el otro también, porque a mí nunca, gracias a Dios, me pusieron la mano encima mis papás. Siempre me disciplinaron con palabras, no con golpes. Por lo tanto, no estoy acostumbrada a recibir golpes. Es difícil también. Entonces, a mí al principio me pasaba con el kendo, que yo todas las clases lloraba, pero era como... un llanto de que me corría una lágrima, no de que yo llorara así, es que no. es como el orgullo herido también. Yo decía, bueno, es como que haber perdido un poco de mi dignidad. cuerpo no está acostumbrado a que lo golpeen, entonces obviamente me duele y me afecta, pero después uno va aprendiendo, lo va manejando, y eso también me ha servido en la vida, como le digo, manejar esos sentimientos de frustración o esos sentimientos de rabia, como digo, si de repente noto que mi compañera o compañero anda de malas y se está desquitando conmigo, ¿cachai? ¿Qué hago? ¿Lo empujo, lo saco a la mierda? ¿O pones el límite? O pongo el límite, y eso he aprendido, a decir, ¿sabéis que esta batalla no la voy a pelear? Claro, y lo pones sobre la mesa. Y por ejemplo, dinámicas que uno dice, levanta la mano y dice, no, voy a descansar. No tenéis que darle explicación, tampoco tenéis que decirle al otro, ¿sabéis qué? Me carga como si tú kendo y por eso no voy a entrenar contigo. No, es simplemente un paso al costado. Y en la vida eso también es súper importante, de repente elegir las batallas. Súper valiosa. Sí. Me fui por las ramas así de la pregunta. No, disculpa. me encanta, me encanta porque también me sigues generaba abarcando como... varias de las preguntas que también tenía. Encuentro que está súper bien porque finalmente, claro, Jaido no es una disciplina de contacto y como decíamos, hay toneladas de personalidades en distintas disciplinas y yo creo que hay que tener mucha paciencia para lidiar con tantos No, y las situaciones de la vida son tan diversas, uno no sabe lo que hay fuera del dojo. Sí. Pero finalmente todos nos reunimos en el dojo, nos ponemos la misma ropa, ¿cachai? Y hacemos lo mismo un rato. Entonces, es humano que de repente andemos de mala, que un día yo, no sé, pues como te digo, en el Jaido, que es el Kasoteiki, yo a veces le pongo nombre y apellido. Pero no es que todos los días yo ando matando gente, no. Pero a veces es necesario canalizar esas cosas, bajarlas, y ahí el dojo sirve. Y las mujeres en ese sentido siento que nos sirve mucho. Aprender en el kendo, las peleas son mixtas. No solo mujeres contra mujeres, no, ¿cachai? Entonces, de repente te toca un weón enorme, así gigante, musculoso, grande, y uno está ahí con su espadita, así como voy a tratar de hacer algo. Y a mí me gusta mucho ver que las chicas, en general, dan el aguante, Y obvio, las primeras peleas de estos sapos, perdieron, dolor, en fin, frustración. Pero uno va conversando. Nosotros siempre tenemos la instancia que después de la clase en el camarín, como nos cambiamos, reflexionamos un poco. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Te gustó? ¿Qué sé yo? Y ahí uno dice, sí, estas frustraciones, estas rabias que siento, no solo me pasan a mí, nos pasan a todas. Son como nuestros 5 minutos terapia. Y exacto, es súper sororo poder como salir de la clase y que una de las chicas diga, oh, ¿sabes qué? No sé, pues me llegó un do acá que me dolió tanto. Y uno, sí, bueno, estaba brutal hoy día, X compañero pegó fuerte, y como que entre todas, sí, hermana, bueno, estoy contigo con el dolor. Entonces, eso es bonito, el apañe. También me gusta ver que, como dije, ya llevo más o menos 9 años en esto. Cuando partí, puta, habíamos sido 10 mujeres tal vez, y 60 hombres, por poner una proporción. Wow. ¿Ya? Y ahora que hace nada, como digo, el fin de semana salimos del segundo latinoamericano de Jaido, me encantó ver más mujeres. Había un equipo de selección que eran solo mujeres.
O sea, es súper bonito ver que está en un área que es tan machista, tan a la antigua. eh, Obviamente se ha ido modificando y adaptando a los tiempos modernos, Ujú. y la mujer se ha metido y ha logrado ir avanzando. Y en este caso, por ejemplo, tener en Chile, actualmente tenemos 2 mujeres que son cuarto dan. La Flavia, que por situaciones de la vida ha tenido que dar un paso al costado, se lesiona la pierna, está maternando. La vida te aleja de repente del camino. Y yo he podido, entre comillas, ir alcanzándola, y ahora ya las dos somos cuarto dan. Eh, pero antes, cuando yo partí, o sea, la Flavia era la referencia y no había nadie más. Wow. Por ejemplo, hace el año antepasado viajé a Houston a un seminario de Yaido porque iba a haber una sensei mujer que iba a dictarlo. Y yo no sabía que había un octavo dan tan poderoso. O sea, Wow. y al participar, compartí con chicas de América del Norte, por decirlo, ¿cierto? No América del Sur. Europa también fueron algunas. Y todas como, por ejemplo, se acabó la clase y después, lo cual lo amé, porque en las disciplinas ya está el seminario, la clase, todo entrenamos, se acaba y después hay un momento de almuerzo, por ejemplo. Cada uno almuerza por su lado. Este seminario era abierto para hombres y mujeres, como digo, 80% hombres, 20% mujeres. Se acabó, era el break de almuerzo y la sensei se acerca y dice, todas las chicas vengan. Y todas las mujeres, que éramos poquitas, nos fuimos a otra sala y almorzamos todas juntas. Increíble. Y ella así como preguntando cómo les gustó, de dónde son, quería saber de dónde éramos. Por ejemplo, le llamó mucho la atención de Chile. Chile, yo sí, sí, estamos un país chiquitito al fin del mundo, de allá vengo, que estoy. Entonces eso me empoderó. Dije, ¿sabéis qué? Yo partí en esto siendo nadie, ahora en ese entonces, por ejemplo, era tercer dan, y veo que hay una profe octavo, veo que hay compañeras que no conozco, son de otros países, gente adulta, no solo jovencitos, señoras de 60, Increíble. y que también uno dice, oye, ya esa edad, y claro, habían algunas que habían partido hace 2 años, Abuelas. nunca es tarde, O sea, independiente de la etapa de tu vida, es un lugar en el que tú puedes estar, crecer, absolutamente, y es quedarte, lindo ver hacer que comunidad diferentes también. culturas, que diferentes estados socioeconómicos, etarios, en fin, nos reúnen esto, el budo, el camino a la espada, como le queramos decir, y llegamos un poquito a esa conclusión de que es importante ser fuerte, ser sorora, apañarnos, tener esta templanza de no ir a matar, sino que tratar de evitar el conflicto. Es que te entrega, por lo que he estado escuchando, te entrega como una técnica tan poderosa o con un resultado tan final que al final es como un gran poder que tú tienes que aprender a administrar en el fondo. Sí, Lo que vas aprendiendo es a ser responsable de ese sí. gran poder que se te está entregando. Totalmente. Y eso va un poco con todas las artes marciales, diría yo. También siempre me acuerdo en karate, cuando nos enseñaban de que, bueno, los puños efectivamente son las armas. Y ya, si andáis con pistolas por las manos siempre, ¿qué? ¿Vaya a matar a todo el mundo? No, po. Tienes que medir y entender cuándo es el momento justo para hacer el puño y el golpe con la intensidad precisa para. Y si no, ¿Y por hacer, qué? y solo marcar, si es necesario. Pero si de lo contrario, seguir hasta el fondo. Entonces, todos esos detalles que son de las artes marciales en general, aprender a controlar ese poder, por decirlo de alguna forma. Claro, y muchas veces es como simbólico. Uno podría pensar que está contenido en la forma de una espada, por ejemplo, pero en verdad es otra cosa. Quizás es Absolutamente, tu propio poder. totalmente. Y esta es una técnica como que estuvieras aprendiendo magia para poder controlar tu poder. La espada es la herramienta. Quien finalmente tiene la técnica del poder todo es uno. Y ahí ya que nombraste la magia, vamos a nombrar algunos arcanos del tarot, como Dale, por dale. ejemplo la justicia, Claro. que en una espada en una mano tiene la balanza y en la otra tiene una espada. ¿Y cómo es la justicia? La justicia siempre está tratando de buscar el equilibrio. O sea, ella no va a ir al tiro a cortarte la cabeza con la espada. Pero cuando ya hay un veredicto, cuando ya tenéis las pruebas, cuando ya sabéis que la cuestión es para un Hay que lado, dictar sentencia. hay que dictar sentencia y agarra la espada y la corta. ¿Cachai? También en el mundo de la magia, ¿cómo se llama? Las espadas, Simboliza. sí, pero las espadas me refiero los oros, los bastos, las copas La y inteligencia, exacto. la estrategia. La espada es la mente, es Sí. el aire, son las ideas. ¿Cachai? Está todo eso Y, conectado. En el y fondo. las ideas, mira qué increíble, una idea, si tiene buen filo, puede generar muchos cambios, cortes a cosas, a patrones viejos y generar cosas nuevas.
Entonces, el simbolismo de la espada para mí Es más es allá que solo un física, instrumento pero físico. exacto, hay una cosa espiritual desde la mente, desde la idea, desde el proyectar. También, por ejemplo, uno dice la lengua es filosa. Mm, Mis comentarios, las formas que yo digo, Las a palabras. veces quiero cortar y matar con palabras y puedo, mm, Sí, ¿cachai? O las sea, palabras también tienen ese gran poder poder. está, entonces uno Sí. tiene que aprender a administrarlo. sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ya que hemos abarcado gran parte como de lo que ustedes, de su experiencia en el fondo en las artes marciales, ¿qué dirían ustedes que es algo que ustedes quisieran aprender que todavía les falta? Algo que, una técnica, por ejemplo, una filosofía, alguien que admiran. ¿Qué dirían ustedes que es como su próxima meta dentro del arte que ¿Yo? están Parta, por practicando? favor, que hablo mucho yo. Pucha, quiero ir a Japón. Sí. Quiero ir a Japón, pero no solo, o sea, hace años con el Rorro queremos ir a Japón, pero con la perspectiva más como de turista, pero ahora quiero ir a Japón a entrenar. Ay, sí. Wow. Creo que en algún momento lo podría lograr, como ya cuando tenga más experiencia, esté más experimentada. Ni siquiera necesitas experiencia, solo tenemos que organizar viaje de Santiago. Santiago Budokan. Sí. Yo, la primera vez, yo he ido 2 veces a Japón, he tenido la suerte. Y ha sido un sueño hecho realidad. Como nosotros todavía cualquier no ñoño, volvemos. Estoy aquí. siempre amé Japón y siempre quise ir. Y Ah. obviamente yo era la rara en mi familia, nadie me entendía. Por lo tanto, ni una posibilidad de viajar a Japón con mi gente. Oh. Llegué al dojo, llevaba creo que 6 meses entrenando y supe que Nico Sensei viajaba a Japón. Y yo así como, ¿cómo? Hay gente que va a Japón. ¿Se ¿No? fue? Y como, ¿se va a Japón? Sí, se va a Japón. ¿Y alguien más puede ir? Bueno, si tiene plata puede ir. Y yo dije, ¿en serio? Bueno, Wow. 2 segundos después llamé a toda mi familia, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una completa bailable. Oh, Y armamos un maravilloso. grupito y fuimos a Japón. Y yo, claro, 7 meses de experiencia, ya. casi que con Boctó. Ya. Y fui a Japón. Obvio, hay niveles, no aprendí lo mismo que mis compañeros más avanzados porque mi estado mental y de conocimientos era tan poco que probablemente toda la sabiduría que me entregaron no la logré captar, ¿cachai? Pero aprendí un Claro. montón de cosas, un montón de Pero te cosas. inspiró por lo menos. 100%. Y te mostró algo a lo que puedes aspirar también. Absolutamente. Y de que se puede, y la importancia de nutrirse, en este caso, como es una disciplina desde Japón, hay que volver al origen. O sea, debo decirlo, hay profesores que no salen de su país. Y claro, puedes ir aprendiendo y todo, pero llega un punto en que si querís seguir avanzando, tienes que ir a entrenar con los verdaderos, ¿cachai? Es parte de todo eso. Y la pregunta respecto a las cosas que, por ejemplo, que anhelo, que me faltaría, que me gustaría, yo diría que todo. Soy muy ambiciosa. Ser octavo dan. Excelente. Absolutamente. O sea, Ese es el norte. bueno, sé que Hachi soy, octavo es, dan, lo que es sea. demencial, pero yo el domingo estuve en mi cuarto dan. Ya está ahí la mitad del Y yo camino. ayer, mientras iba rumbo al dojo, dije, ya, ahora voy a entrenar para hacer quinto dan. Tengo que esperar 4 años todavía. Pero estos 4 años voy a estar pendiente, quinto dan es lo próximo. Es lo próximo. Y cuando tenga el quinto, sexto. Y después el séptimo. Y así. Y por ejemplo, nosotros entrenamos en el Yaido formas, se llaman katas. Simulamos una situación, hacemos un conjunto de técnicas para derrotar al enemigo. En Senken Dei Yai son 12 katas. En la escuela antigua que nosotros tenemos, Muso Chinden Ryu, el set se amplía casi que a 40 y tantos katas más. Aspiro a aprendérmelos todos. Me encanta. Entonces, Y tienes toda la vida para hacerlo. exacto. Entonces no hay un tiempo, lo único que importa es la constancia. Es súper importante también eso considerarlo, creo, porque La disciplina. es verdad que la vida, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, maternar, lesionarse, problemas económicos, problemas de pareja, problemas de salud, en fin, que de repente tienes que salirte del camino. Y te puede salir un par de meses, te puede salir años. Y si me llegase a pasar eso, yo por eso digo que yo esto nunca lo voy a dejar, porque eventualmente la vida me va a poner en otros contextos donde tal vez no voy a poder seguir entrenando al ritmo que me gustaría. Pero mi meta no es entrenar hasta tener X cosa. Mi meta es entrenar. ¿Cachai? O entrenarte a ti mismo. Es ir, es hacerlo y continuar. Es Y que perfeccionarse. yo creo que pasa eso un poco, que me pasa lo que pasa con la maca, que claro, es lo que comentabas de cómo estar echada en la cama, ¿cachai? Eso a mí me pasa como a las 6 de la tarde, y así como, Es real, Ay, pero si la vida Agotada. agota. estoy Obvio. raja, el vestido está Ah. arrebatadísimo, y de repente es como que llega el momento en que digo, ya, pero hoy día tengo Yaido.
Y a las 8 ya tengo las cosas arregladas, voy a hacer dormir a Guatón, si no se queda dormido es como, se lo pasa al Rorro, ya toma, se te cargo tú, y el Rorro no me hace problema, de hecho como me dice, mi amor, no se vaya a atrasar, que ahora tiene que Y qué ponerse toda la importante que ropa. puedas determinar un espacio que es para ti. O sea, el Sí. yaido no es solamente, en este caso, ¿cierto? El ir a un gimnasio a sacar músculo, ¿cachai? Es mi espacio de meditación. Es donde puedo dejar mis demás responsabilidades de la casa, de la familia, del trabajo, los problemas que pueda tener en mi mente, Se transforma en un estilo los de dejo vida también. afuera y en el dojo me enfoco ahora en mí. Mm. Si esto es un crecimiento personal, ¿cachai? Mm. Entonces qué bonito que también la familia apañe, es súper Sí, pues, importante. la idea es Sí. como ir integrando también lo que me decía un compañero JP, que JP tiene 2 hijas. Ujú. Y la media... JP entrena Yaido, su esposa la Medea entrena Kendo. Entonces es maravilloso, son una pareja una de samuráis. familia, una familia. Y las chiquititas también tienen sus mini chinai, pues, entonces como que yo les decía, bueno, ¿cómo le hago como para integrar? Porque a mí igual me gustaría que el Bertree en algún momento se integrara al dojo o que se interesara por alguna arte marcial. Y más que nada porque nos gustaría que siguiera también esa senda y que adopte la disciplina, que entienda también parte de las enseñanzas del budo. Y claro, pues él me decía, no, tenés que integrar a tu familia y también es coordinar, que si tu pareja va a entrenar tal cosa, por ejemplo, Rodrigo empezó primero en Budokan, pero Rodrigo empezó haciendo Bujinkan. Y claro, el otro que de esa forma como que vais complementando y vais metiéndote como familia dentro del dojo. Y por otro lado, también lo importante que encuentro yo es que a mí ir al gimnasio me aburre. Sí. Me da una lata tremenda ir y usar máquina, ir y correr, Y quizás también, y más mirar la que tele, ¿cachai? el puro ejercicio, es como qué poca intención tiene. Eso, Claro. si era solo por mover el cuerpo, en cambio, practicar realmente un arte marcial tiene tanta profundidad, te entrega tantas otras, o sea, te llena de tantos otros aspectos de tu vida que realmente ya hacer el movimiento tiene otro sentido Sí. para ti, para tu vida. Sí. Y hay que decirlo también de que por lo mismo esto es un deporte de nicho. No es para todo el mundo. No porque no todo el mundo pueda hacerlo, ojo. Todo el mundo puede entrenar Kendo y Aido, no hay límite. Pero es para quien Es puede para todas las comprometerse. edades, es para todas las sexualidades, para todos. ¿Cachai? Se puede. Pero no todos tienen justamente esa intención, O ese esa disciplina, ese deseo, deseo o ese propósito. claro. También, ¿quién soy yo para juzgar si alguien le encanta ir todos los días a trotar, a andar al gimnasio o a hacer su otro y tomar su proteína y cuestiones? Está perfecto, es su camino, es lo que a él le gusta. Tal como tú, yo, gimnasios no es lo mío. No es lo mío. Tampoco lo mío. Pero tiene eso, de que un poco de ejercicio físico, pero también mucho de este estado Mental, meditativo. espiritual, Y hay que decirlo que aparentemente creo que emocional. todos los deportes te llevan un poco a eso. Sí. Sí. He visto entrevistas de, me refiero a futbolistas, basquetbolistas, famosos, que les preguntan, ¿qué rutina hace, por ejemplo, ya ganaste la Copa del Mundo? Y bueno, ¿cómo lo hacís? Oye, el estado meditativo, frases de autopoder, soy el mejor, soy fuerte, soy no sé qué, ¿cachai? Y uno de repente dice, ah, ya, como, No, como yo- que yo- suena así como, ya, sí, Lalo se mira al espejo diciendo, soy el bacán, bueno, Pero es un estado mental un que hay que estado cultivar. de que uno tiene que estar con una disciplina, con una constancia, eventualmente si te estáis preparando, por ejemplo, en estas que son más de músculo y fuerza, meses antes tenéis una dieta especial, ¿cachai? Dejáis los carbos, no sé, le metís cosas, entonces creo que por cerrar en el fondo, si tú le pones ese cocoro, que es ese corazón, ese espíritu, en lo que sea que estés haciendo, tu crecimiento va a subir y tu práctica va a mejorar. Obviamente el Yaido tiene un poquito más de ceremonia, las disciplinas marciales como vienen de Oriente con toda esta filosofía, y me gusta mucho esto de que realmente meditamos. Al principio hacemos moxó y todos nos ponemos con la mano aquí y estamos ahí unos 2 minutos tratando. Y cada uno, por ejemplo, ¿qué haces tú durante el moxo? Porque eso también es súper personal, como el estado meditativo. Hartas ¿Cómo cosas. uno logra sacar la mente y traer otra cosa? Es O sea, personal. por ejemplo, no sé, pues a mí me llamó la atención que en una de las clases de Sensei decía que él cultivaba su presencia y su conciencia. Pero yo me voy en mi bola brujística. Ya. Por ejemplo, ayer cuando entrenamos, no sé por qué, pero estaba en el Moxó y dije ya, yo dejo que lleguen como imágenes, visualizaciones, canalizaciones, lo que llegue.
¿cachai? Ujú. Pero intento como cultivar que mi energía también se expanda. Ujú. Entonces, por ejemplo, ayer, no sé por qué, pero en mi cabeza escuchaba un goteo ¿Ya? de agua. Y me concentré en eso, que en el tic, tic, tic. Y como me hacía sentido en la idea como de entregar o buscar paz dentro del dojo y al mismo tiempo como de estar más contemplativa, ¿cachai? Mm. Como también el tema de la fluidez y que me dije, ya, pues quizás esto tenga que ver con esto. Mm. Y también me pasaba que de repente me he sentido como en el dojo como yéndome en la super volada, ¿cachai? Eh, no sé, pues como pensando quizás en como significados de sueño o cosas que me han pasado, ¿cachai? Cómo me siento respecto al dojo. Me acuerdo que una vez en Kenjutsu estábamos meditando y sentía que mi energía se había transformado como una energía muy violeta y que estaba muy fuerte, muy potente. Por eso te decía que como Ujú. que uno cambia como brujísticamente hablando en este Sí, aspecto. Entonces como que depende mucho sí. como en qué posición estés en la vida y toda la cuestión, O pero quizás siempre hay una instancia como de transformación en el moxo, también creo es yo. de repente un espacio dentro de tu rutina diaria que de repente exige de ti como concentrarte en otras cosas, O parar. como para como atrapar tu mente y aterrizarla a ese Sí, momento presente. Y totalmente. de repente a veces uno tiene como, hay mucho de energía caótica dentro de uno, las emociones están por Absolutamente. todos lados, o de repente la vida está siendo como muy exigente contigo, estás estresado, estás cansado, tienes poco sueño en el cuerpo, Sí. y es como encontrar ese como momento de paz para dar lo mejor de ti en cada entrenamiento, por Y ejemplo. por ejemplo, creo que eso es algo que uno, la dinámica del moxó o esta meditación, uno tiene que aplicarla en la vida. Yo, así como hoy día llegué tarde, llegamos tarde eso, un Estamos clásico, trabajando. lamentablemente, yo sé, mi explicación es que soy muy positiva, siempre creo que lo voy a lograr. Yo también. Y créeme que creo, no quiero llegar tarde, yo siempre creo que lo voy a lograr y siempre llego tarde. No, no significa Eh, que no esté comprometida. entonces, por ejemplo, en el Yaido, Mi comprensión del tiempo es diferente. ¿cierto? Sí, exacto, no es que estoy desmereciéndote, de No, verdad, no, sí, no, me estoy pasa lo comprometida, de mismo. verdad. Entonces yo vengo, tomo la micro, o sea, micro, metro, escalera, subo, corro, llego, me cambio de ropa, entro. O sea, mi mente está Por todos lados. y llego y almorzó, entonces lo primero que hago es, obviamente estoy todavía como pensando, bueno, dejé la puerta cerrada, todo ese rollo. Claro. Y de a poquito, inhalar, exhalar. Va a ir soltando la idea. De las 100 ideas me van quedando 50, de las 50 ojalá que me vaya quedando una. Así es como, por ejemplo, yo lo hago. También otra forma, entonces el moxo inicial es un poco eso, como dejar todo ese ruido afuera, porque ahora hay silencio en lo que voy a hacer en esto, me voy a enfocar solo en la práctica, en la espada, en mi mano, en mi hombro, en mi cuerpo, en fin. Y cuando se acaba la clase, de nuevo hacemos moxo, y ahí hago como el chip que le dice así, y ahora le hago así de nuevo. Digo, ya, y ahora se acabó la clase. ¿Qué aprendí en la clase? Pucha, me frustré en esta parte, ya. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya, pues la próxima clase lo perfecciono. O si me quedo pegada, no, soy una estúpida, bueno, no me salió, que también a veces mis diálogos son así conmigo misma. En Kendo particularmente me frustro mucho, entonces me pasa eso, que después del Kendo medito un rato como, pucha, ya, intenté hacer la técnica, no me resultó, quiero dejar, ¿cachai? Quiero retirarme y después digo, no, si me dolió, ok, la próxima clase no vengo, pero la siguiente sí. Y detalles así. Entonces, en la vida, cuando también tengo algún conflicto, eh, o cuando estoy, no sé, pues en alguna conversación y me doy cuenta que mi mente está en otro lado, ¿qué hay que hacer? Estar eso, como esa mini respiración un par de veces y ahí obviamente lo sumo con el lado holístico. Esa clase de meditación también, ¿cierto? De expandir el alma, expandir el tercer ojo. Por ejemplo, Nico Sensei igual lo comentaba la otra vez, en que en el Moxo uno trata, por ejemplo, con el sentido de la audición, cada vez escuchar un poco más lejos. Y eso hace que tu estado, tu aura se expanda, ¿cachai? Y que estés en un estado más alerta. Wow. Detalles, cada uno tiene sus propias Genial. técnicas, ¿cachai? Genial. O lo otro es darle propósito a la meditación. Por ejemplo, voy a meditar, voy a encontrar el centro para que esta clase me salga súper bien, o quiero, Hoy día quiero, por ejemplo, perfeccionar la rodilla, que la rodilla me quede para el frente. o que el hipomema me salga como bien, Mm. ¿cachai? Quiero... Ahora, también hay días que uno dice, chucha, qué wea hice, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo que una vez salí como súper así como como alita Nos pasa caída todo el tiempo. en una clase y estaba justo Franco Senpai, que también ha enfrentado mucho las frustraciones.
Y yo le decía, senpai, pensé que estaba mejor, que había mejorado y todo el tema. Me dijo, es que yo no te veo mal, yo encuentro que estáis mejorando siempre, pero quizás tus expectativas están muy altas. Y claro, pues, y yo le decía, sí, me dijo, pero mira, siéntate un poco. Y me senté a conversar harto con él y como que me decía, claro, no siempre esto va a ser un Esto es camino súper en difícil. ascenso, Es un camino ¿cachai? muy frustrante, muy difícil, con muchos altibajos. Pero a mí lo que me ha servido es recordar por qué estás acá, ¿cachai? Y no estoy porque quiero cumplir las expectativas de otros, estoy por mí. Sí, po. Y en eso siempre la respuesta es vuelve al dojo, vuelve a entrenar, sigue entrenando, dale nomás, ¿cachai? Si no es hoy, será mañana, ¿cachai? Mm. Si no sacáis, no sé, pues también aprecio mucho que los chiquillos también me tienen cualquier fe. Por ejemplo, yo le hablaba con Jaime y me decía, ¿por qué no diste el examen? Y es como, es que yo no estoy preparada, porque yo creo que en ese sentido, sí le hago caso a Sensei Nico y me dice, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro, y no es como llegar y lanzarse y ser cuarto Q, primer dan y darte las de bacán, ¿cachai? Sino que es ser consciente de que te falta mucho por mejorar, ¿cachai? Y en ese querer mejorar está para mí el sentido del Jaden, ¿cachai? Mm. Me fue la bola. No, 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 está bien. perfecto. Quizás para redondear un poco este capítulo que ha sido súper rico en información, en reflexión, también en el entusiasmo. Me baño un poco en el entusiasmo que ustedes tienen por la pasión que sienten por lo que están practicando, lo que significa para sus vidas. Me gustaría que dieran algunas palabras, por ejemplo, para inspirar a otras mujeres a que se unan también a practicar, quizás no, y ha ido otra arte Ujú. marcial o otra disciplina. ¿Cuáles serían las palabras que a ustedes les motivaron o que les gustaría haber escuchado para entrar antes, por ejemplo, a practicar Mm. esas disciplinas tan enriquecedoras? Yo creo que principalmente el motor de esto es que uno no es débil, que uno es fuerte. Y no fortaleza de músculo, sino fortaleza de espíritu. Que esa es la única fuerza que realmente importa. ¿Cachai? La fuerza bruta a ratos te puede resolver problemas, pero la verdadera fuerza, esa garra de adentro de poder levantarte de la caída una y otra vez, es la enseñanza. Y yo siento que las disciplinas marciales, como vienen de estas tradiciones japonesas que en Oriente envuelven no solamente lo físico, sino que la espiritualidad, creo que ese es como lo bonito de esto, que de alguna forma poder hacer una técnica infinitas veces y tratar de perfeccionarla y en eso expandir tu espíritu. eh, Y quizás también sobrepasar tus límites. Totalmente, y Sí. ver que uno puede, Sí. que uno puede, y que al principio, y ahí obviamente va mucho en el trabajo mental y las metas que uno se ponga, porque si, por ejemplo, si no, en un año quiero lograr este grado y qué sé yo, créeme que la frustración va a ser más difícil, pero en mi caso no tengo una fecha, yo simplemente voy y disfruto cada rato, y así parpadeé y ya pasaron 9 años No te das ni cuenta y... y llevo en esto casi un montón de tiempo. Em, entonces, diría que invitaría a las chicas particularmente porque ocupar espacios de hombres ya es una victoria. Atreverse también a hacer algo diferente, que es fuera de tu zona de confort, porque usas ropa distinta, usas una espada. No es normal usar espada. Es muy distinto usar Una espada un de gi con madera con o una espada de hakama. madera contra la espada de metal. O el chinai, que es en el kendo, que es una espada de bambú, es como cilíndrica, ¿cachai? Versus la espada realmente con el filo, tal como decía la Caro, la ropa adecuada que nosotros usamos, que es un gi y una hakama, que es la falda pantalón, la clásica que muestran en Kenshin. No es lo mismo hacer el deporte con buzo que hacerlo con la ropa, en fin, son miles de detallitos que hacen que uno de repente diga, oye, mira, hace un mes atrás no sabía hacer esto y ahora me está saliendo un poco mejor. Y también siento que es muy bonito esto, especie de familia, que es el dojo, que es una especie de comunidad, que nos reunimos todos en base a un mismo interés. A todos nos gusta esto. Y es súper lindo poder estar ahí compartiendo, entrenando, perfeccionando, dándonos feedback. Si algún día yo estoy débil, bueno, me apoyan, porque 2 días después el otro va a estar débil y yo ahí le voy a estar apoyando. Eso también siento que se da en la dinámica del dojo. Insisto, no todos son así, lamentablemente, como en toda área de la vida, van a haber lugares tóxicos,
Pero si uno tiene los ojos bien abiertos, puede entender al tiro cómo Claro, no hay funcionan que las dinámicas. rendirse y hay que buscar tu lugar, Absolutamente. porque existe. Sí. Existe. Y uno se autosupera y mejora, y es súper gratificante verlo. Claro, ver tus Que uno puede avances, ir avanzando, ver que tu uno, crecimiento. sí, y que crecemos todos juntos. Yo estoy tan orgullosa de que mis compañeros que eran más bajos cada vez van subiendo. Yo también he logrado ir avanzando, darme cuenta que antes en los exámenes de tercer, cuarto dan eran 2, 3 personas las que se postulaban. Ahora, para el latinoamericano, más de 20 personas postulando para los Increíble. grados. Entonces, Va eso también creciendo va creciendo, es ese bonito. Sí, espacio. sí, 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 sí. Sí. Sí, también es que yo creo que hay cosas que uno no asume, como bueno, un poco lo que le pasó a la Macana Hanabi, que yo encuentro que fue una experiencia súper bonita. Eh, yo no sé si uno no se siente referente como para inspirar a otras mujeres, solamente por seguir esta pasión o este sueño o esta motivación que te lleva a seguir el camino, ¿cachai? O a seguir tu propio camino dentro de las artes marciales, porque como la Maca dice, es un mundo lleno de hombres, y hombres que pueden ser muy afables o hombres que pueden ser muy densos, ¿cachai? Y de egos, Y como en de todas estas egos. cosas siempre Claro, pasan así. y yo por eso mismo pensaba y como decía, chuta, primero, nunca es tarde. Yo entré a esta cuestión a los 37, ahora tengo 38, ¿cachai? Eh, y para mí siempre fue algo que veía de lejos, como que la referencia quizá que yo tengo es como mi hermano practicando aikido cuando era más joven, ¿cachai? Y que me usaba a mí de monito porfiado. Pero más allá de eso, siento que no era como que yo quisiera ser como él, pero para mí siempre fue referencia el anime, no necesariamente Kaoru de Rurouni Kenshin, pero sí como yo quería ser una mujer guerrera hasta cierto punto, ¿cachai? Y siempre me vi de esa forma, y bueno, cuando practiqué esgrima medieval también fue así, pero obviamente bueno, el esgrima medieval no tiene la forma ni la Claro. esencia de todas las artes marciales japonesas, ¿cachai? Y en ese sentido para mí es un camino muchísimo más profundo culturalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, que el agarrarse fierro en una plaza, ¿cachai? Pero sí encuentro que creo que es fundamental el decir esto, que nunca es tarde y que todos podemos y que no busca el espacio en el que te sientas más cómoda. Y me gustaría incluir, por ejemplo, en el Yaido, como decía, Kazoteki se le llama a este enemigo Ujú. imaginario. Eh, y Kazoteki es exactamente igual que tú, ¿cachai? O sea, tiene tus mismos poderes, tus mismas debilidades, tu mismo tamaño. Por lo tanto, en la práctica, ¿con quién estáis peleando? Contigo misma, ¿cachai? Obvio, uno, como le decía, de repente yo le pongo otra cara. No siempre soy yo. A veces Kazoteki es más fuerte que yo también, ¿cachai? Y necesito tener esa energía sabiendo que el enemigo es más fuerte. Entonces, porque si yo voy a una batalla sabiendo que voy a ganar, a veces uno se relaja, uno Sí. se confía. Estar en ese estado un poquito más de alerta de, oye, no, esto no está fácil, tengo que estar concentrada. Entonces, es bastante espiritual esto de proyectar este Kazoteki y que la persona que está observando la ejecución de tu kata logre ver, viene un enemigo desde arriba, no, viene un enemigo a la derecha, y todo eso uno lo hace corporalmente, obviamente ahí es donde uno va puliendo la técnica, pero el propósito detrás de este Kazoteki, ¿quién es este enemigo imaginario? La mayoría de las veces es uno mismo. Entonces esto es un crecimiento absolutamente personal. Y por lo mismo, Kaneda Sensei, un maravilloso sensei que nosotros tenemos de Japón, máximo exponente de Yaido, y nosotros nos seguimos en su Escuela, digamos. escuela, exacto, Claro. de Musoshin Tenryu. En el último seminario que vino acá, hizo ese comentario, por ejemplo, para el torneo. Obviamente el torneo es un duelo. Entonces yo, pendiente, por ejemplo, ya como soy seleccionada nacional, ¿con quién me va a tocar? Me va a tocar con Argentina, me va a tocar con Brasil, tratando de buscar a ver con qué chico me va a tocar. Y Caneda Sensei decía, da lo mismo con quién te toque, porque el enemigo no es el contrincante, el enemigo es Kazoteki, a quien tú le estás haciendo la técnica. A ese es el que tienes que derrotar. ¿Quién tienes puesto al lado? No No debe importa. importar. O al frente. Entonces, o al frente, exacto. Lo único que te tiene que importar es lo que tú estás proyectando, tu performance. Y en ese momento tienes que demostrar que mataste al Kazoteki. Y el Kazoteki tú le pones el nombre. Entonces,
Claro, pueden ser tus debilidades, tus tus temores, demores, tus demonios, tus absolutamente. pensamientos dragones. No tiene que rumiantes. ser una persona, no tiene que ser algo tangible, pueden ser mis inseguridades, Ujú. mi frustración, mi rabia, Tus mi traumas, tus dolor, mi dolores. pena, mi niña herida, no sé, ¿cachai? Es una serie de cosas que uno puede ir Es poniendo. básicamente una experiencia de sanación. Totalmente. Sí, de todas maneras. Totalmente. Y por eso, insisto, esto tal vez no es para todos, porque si no le pones esa filosofía, por decirlo, detrás, Quizás no va a tener sentido. pierde un poquito de la profundidad que le puede, de lo enriquecedor que puede ser esto. Mm. Si uno aplica un poquito de esto, le sacas mucho más ventaja. O sea, Pero si no, ujú, también está súper bien. claro. O Eh, sea, puedes darle tu propia mirada, pero ojalá puedas sacarle como todo el provecho que tiene, la profundidad absolutamente. que Si tiene, puedes transformadora. justo, eso es. Si podemos sacarle más información, hagámoslo con conciencia. Por ejemplo, yo ahora a los chicos les hice repetir 20.000 veces un solo kata, MAE, que es el primero. Pero son 4 técnicas básicas en MAE. El desenvaine, el corte 1, después el corte definitivo y después sacudir la sangre. Así, por Así de resumir. gráfico. Así de gráfico. Ok. Es por resumir. Entonces uno podría decir, son 4 técnicas. ¿Qué tanto hay que hacer? Cada microsegundo había que estar atento de alguna cosa, que la mano izquierda, que el... Entonces, en la práctica, en el repetir una y otra vez lo mismo, pero en cada una de las repeticiones, poner atención en diferentes puntos, hace que el repetir lo mismo se vuelva enriquecedor. Claro, o sea, al final, más que perfeccionar el movimiento, estás perfeccionándote a ti mismo. Todo. Exactamente. Tu capacidad de hacer, Exacto. tu capacidad creadora. Si la espada es una proyección de mí. Y ¿Cachai? también es una conciencia distinta del cuerpo. Por ejemplo, tú puedes tener una postura todo el día, pero cuando expresas yaido, cuando estás realizando un kata, el cuerpo cambia, la postura cambia, la percepción de ti misma cambia y eso también te favorece mucho. Porque, por ejemplo, no sé, pues vaya entendiendo que tu cadera también proyecta, también presiona, ¿cachai? No solamente tus pies o tus rodillas al levantarte, sino que eres cadera, eres hombros, eres espalda, eres conciencia. Y ahí se mezcla un poco con conceptos de filosofía zen, por ejemplo, el hara, el tanden, que está ubicado acá, es un punto energético. En Reiki está puesto el chakra, ahí uno de los chakras, ¿cierto? Entonces, darle también ese, como te digo, probablemente las chicos que llevan un par de meses no entienden nada de esto, no entienden lo que es el hara y el kokoro no kamae, el metsuke, que es la proyección de la mirada. Al principio por eso solamente hay que imitar, pero de a poquito uno le empieza a poner estos significados y la práctica se enriquece. Y es real que el concepto del cuerpo, yo no estoy cortando con la mano ni con la espada, estoy cortando con mi hara, con mi tanden, con mi energía principal. No me achico, yo me expando cuando corto, hago el amplio corte, mi energía se tiene que expandir. Si son 3 enemigos los que me van a atacar, bueno, mi energía, que es el Sanchin, debe ser 3 veces más grande porque es mi versus 3 más. Entonces, todo eso son cositas que uno puede ir puliendo y que por eso este es un camino largo. No sé si algún día se conquista, ¿cachai? Incluso los octavos danes, acá nosotros que tuvimos la oportunidad de ver diferentes escuelas y sensei, cada uno también lo transmite de otra forma. Unos consideran que esta técnica es la mejor, otro considera que no, que esta técnica es la mejor. ¿Y quién tiene la razón? Tal vez ambos. Depende de uno un poco esa... Depende de la búsqueda. Exacto, esto me hace clic y esto me hace clic y yo agarro eso. O cómo se usan los elementos dentro de las técnicas, ¿cachai? Por ejemplo, ayer en clase hablábamos de la diferencia entre la persona Kaneda Sensei y otro Sensei, y cómo usan, por ejemplo, la vaina y la espada, cómo usan la postura, lo diferente que es la energía de cada Sensei, ¿cachai? Porque Kaneda Sensei es una persona que tú ves muy elegante, muy precisa en su ejecución, de hecho una maravilla verlo en vivo, pero también hay otros sensei que son muy precisos, pero transmiten otra energía, ¿cachai? Como quizás más agresiva o más de proyección, y ahí hay una diferencia sutil, ¿cachai? Que uno va aprendiendo a medida que va entendiendo cómo funciona el Yaido. Y me gustaría incluir algunos detallitos, por ejemplo, en el libro Los 5 Anillos de Musashi Miyamoto, en el libro del agua, él explica cómo la energía que uno debe tener al momento del combate. Entonces, por ejemplo, dice cómo debe el entrecejo. El entrecejo debe estar un poco firme.
pero la frente debe estar relajada. Mm. La lengua tocando el paladar, el mentón proyectado hacia el frente, pero la nuca proyectada hacia atrás. Esto expandiéndose, espalda siempre recta, por ejemplo. Y dice al final, esta postura debes hacerla siempre. O sea, no solo en la práctica, tienes que estar caminando en esa actitud. Y eso es lo que realmente te hace el samurái, porque obviamente si justo cuando veo que viene el hueón, recién ahí me voy a poner en actitud, ya es tarde, eventualmente ya me mató. Pero si yo mientras voy caminando por la vida estoy con esa actitud, también. Otro concepto de expandir el espíritu y estar atento. Mis ojos están mirando a los ojos del posible enemigo, pero con mi vista periférica estoy atenta y logro medir porque y tengo conciencia de mi cuerpo, del tamaño de mi cuerpo, del tamaño de mi espada y puedo percibir sin realmente ver. Porque, por ejemplo, aquí yo estoy mirando para allá. Mis ojos están puestos allá, pero veo perfectamente lo que pasa allá. Veo que la cara recién me miró, tú te estás moviendo. Lo veo. No las estoy mirando, pero lo veo, ¿cierto? Con la vista periférica. Entonces, uno al estar consciente de eso, también puedo ver, estoy atacando al de acá, pero veo que la cara viene con la espada y que es una espada corta. Entonces, puedo hacer este ¿cachai? Entonces, esos detallitos hacen que uno esté en un estado de alerta y los invito a leer el libro Los 5 Anillos de Musashi Miyamoto, un clásico. Buenísimo. De los que nos gusta el estilo del vudú, donde también hay que entender que lo escribió en un contexto totalmente diferente. Tómenselo con precaución. Hace como 500 años, pero... De cómo se divide la sociedad. Tome lo que le sirva. En lo que ya no es tan así, pero... Sirve como contexto. Absolutamente, pero uno puede sacar estos conocimientos y lo puede llevar en la práctica. Insisto, en el día a día. Estáis manejando en un taco y te tocan la bocina. Van a haber cosas que son atemporales. Y tú gritáis, weón, ¿qué queréis que pase arriba del weón del frente? Y aquí todos estos conocimientos lo aplicáis, respiráis, bueno, él me está tocando la bocina, pero no tengo control, mejor relajo, respiro. Claro, son conocimientos para la vida. Sí, de hecho el otro día los chicos en el seminario estaban hablando de pone cara de Musashi. Sí, porque por ejemplo, no es adecuado poner así, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Obvio, porque uno igual está con la emoción y si yo te digo, bueno, te vengo a atacar, ¿qué cara? No me voy a reír. Pues obviamente uno se pone una cara un poco de enojo. Pero por eso esto es una... Son cosas que se pueden ir puliendo. Absolutamente. Buenísimo. Miles de detallitos. Oye, chiquilla, siento que este capítulo fue, pero... tremendo. Increíble, lleno de energía poderosa, filosófica, femenina también. Girl power totalmente. Podemos ser guerreras. Sí, así que quiero agradecerles por este tremendo regalo que me hicieron a mí. Me siento recibidora de nuevos conocimientos, nuevas perspectivas que no tenía, así que con esto yo creo que vamos a cerrar el capítulo. Queríamos hacerlo más corto, pero no se puede. No se puede, es la demasiada vida información. Exige tiempo. Así es. No, y esto es un tema muy largo. La verdad que para la próxima podemos hacer una pauta más pequeña de ciertos detalles, porque yo también soy muy buena para hablar. Podemos hacer parte 2, parte 3. Se puede mezclar con un montón de cosas, filosofía de vida, de práctica, de magia, dependiendo de lo que uno le busque. Yo creo que podríamos hacer después un capítulo de magia. Sí, tenemos que hacerlo. Invitadísimo. Acepto. Desde ya. Entonces, muchas gracias por vernos. Un capítulo más. Estaremos comunicándoles sobre nuevos capítulos y nuevas temporadas que estamos preparando. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Recuerden recomendarnos con sus amigos, familiares, novios, novias, lo que ustedes quieran. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. ¡Adiós!